Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar de cuántos paneles necesitamos para cargar un banco de baterías. Sí, también en este caso vamos a hallar el controlador solar y vamos a hacerlo si tenemos un banco de baterías en serie o si tenemos un banco de baterías en paralelo. Entonces, continuemos con el video. En este sistema de paneles solares, ¿sí? En esta configuración tenemos una configuración en serie. Entonces lo que vamos a hallar precisamente son los paneles solares. También vamos a hallar el controlador, ya que todo va a variar, depende de la batería que tengamos, ¿sí? Vamos a variar el controlador. Entonces, para este caso, para este ejemplo, vamos a colocar baterías de 100 amperios hora. Entonces, en ese caso, como lo tenemos en serie, entonces los voltajes se suman, son de 12 voltios, ¿sí? Entonces vamos a tener de capacidad, vamos a tener 24 voltios, ¿sí? A 100 amperios hora. Listo, chicos. Entonces, normalmente los fabricantes piden siempre que la carga se haga a un 25%, mínimo 10%, máximo 25%. ¿Para qué? Para la vida útil de nuestras baterías. Entonces la carga va a ser a un 25%. Entonces, si tenemos 100 amperios hora, no sé si ahí vean, sí, 100 amperios hora, lo vamos a multiplicar por 25, ¿sí? Por el 25%. Entonces en su calculadora lo van a hacer y nos va a dar 25 amperios. En este caso, entonces este 25 amperios que tenemos acá va a ser la corriente máxima que tiene que entregarnos nuestros paneles solares. Entonces, acá en el controlador vamos a reemplazar, y para este caso con un controlador de 25 amperios estaría súper bien, ya que va a ser la corriente máxima que va a alcanzar el sistema. Listo. Entonces, ahora para hallar los paneles solares, entonces tenemos 25 amperios, ¿sí? Vamos a multiplicarlo por la corriente del sistema. Para que nos carguen las baterías a 24 voltios, ¿sí? Tiene que entregarnos, el controlador tiene que entregarnos 28.8 voltios. 28.8 voltios. ¿Por qué? Porque si nos entrega los 24, no nos va a cargar la batería o no nos va a cargar al 100%. Entonces nos tiene que entregar aproximadamente un 28.8. Listo. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? 25 por 28.8 y nos va a dar una potencia de 720 vatios. Entonces, esta potencia va a ser la que necesitamos en paneles instalados. Entonces, en ese caso, necesitamos 720 vatios, que sería, por ejemplo, si tenemos paneles de 400 vatios, vamos a necesitar dos paneles. Si tenemos, por ejemplo, paneles solares de 275 vatios, ¿sí? Necesitaríamos tres paneles. Y si tenemos, por ejemplo, paneles solares de 180 vatios, vamos a necesitar cuatro paneles solares. Entonces, en ese caso, sí tengan en cuenta que son de esa potencia, pero van a ser a 24 voltios. ¿Para qué? Para que nos cumpla el sistema. Entonces, en este caso, estas baterías nos van a cargar en 4 horas, ¿sí? En 4 horas estarían al 100%, ¿sí? Para que nos carguen las baterías en 4 horas. Pero también hay el caso, ¿sí? Que por ejemplo no tengamos los 720 vatios de potencia en paneles, sino tengamos por ejemplo 300, ¿sí? 350, ¿sí? Irnos a la mitad. Pero ¿qué pasa? Las baterías nos va a cargar durante 8 horas y tengan en cuenta además el consumo que tengan en el día, ¿sí? Para que carguen las baterías. Si eso no se cumple, si las baterías no se cargan al 100%, sino siempre van a estar ahí al límite, eso nos desgasta la batería. Al otro día, si el inversor se apaga, porque se queda por bajo voltaje, se apaga el inversor, al otro día el sistema le va a ser muy difícil arrancar. ¿Por qué? Porque los paneles solares no van a cargar rápidamente la batería, sino se van a demorar 2-3 horas para que llegue al mínimo que tengan ustedes cuadrado el inversor o que tengan cuadrado el controlador para que él pueda arrancar. En ese caso,
para que él pueda arrancar un controlador normalmente, arranca en 12 voltios o 11.5, depende de la configuración que ustedes tengan por bajo voltaje, ¿sí? Entonces eso es lo importante en el sistema. Entonces ahora vamos a hacerlo en paralelo. Listo chicos, entonces ahora vamos a hacerlo en paralelo. Entonces si tenemos la configuración en paralelo, obviamente los dos positivos de los paneles solares van hacia el controlador, ¿sí? Y de igual forma las baterías, positivo de la batería 1 y positivo de la batería 2 van hacia el controlador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces lo que tenemos acá es que las baterías, la sumatoria de las baterías va a ser 12 voltios, ¿sí? Y en ese caso, ¿sí? Como es en paralelo, se mantiene el voltaje y vamos a sumar el amperaje. Entonces vamos a tener 200 amperios hora en batería. Listo chicos. Entonces, la carga que le vamos a colocar siempre, recuerden, va a ser del 25%, va a ser la carga máxima. Entonces, el 25% de 200 amperios por el 25%. ¿A qué va a ser igual eso? A 50 amperios. Entonces, ese va a ser la carga máxima que va a permitir nuestro sistema. Entonces, en ese caso, ese va a ser el amperaje que tenemos que comprar el controlador, 50 amperios, ¿sí? Listo chicos, entonces ahora tenemos 50 amperios, ¿sí? 50 amperios lo vamos a multiplicar por el voltaje del sistema. En este caso el voltaje del sistema es de 12 voltios, pero para que nos cargue una batería de 12 voltios tenemos que cargarla a 14.4, ¿sí? Y si multiplicamos 50 por 14.4 nos va a dar 720 vatios de potencia. Entonces en ese caso necesitaríamos dos paneles de 400, ¿sí? O tres paneles de 275 o cuatro paneles, ¿sí? De 180 vatios. Tengamos en cuenta que todos estos paneles tienen que ser a 12 voltios, pero claro, el panel solar de 12 voltios nos va a generar aproximadamente unos 18, ¿sí? Para que nos cargue. O sea, a plena hora solar pico vamos a tener unos 18 voltios de potencia. Bueno chicos, entonces, lo otro, si tenemos esta potencia instalada de 720, vamos a demorar en cargar nuestras baterías aproximadamente 4 horas, ¿sí? Pero si no tenemos esa potencia, si no tenemos, digamos, la mitad, nos va a demorar 8 horas, ¿sí? Y en ese caso no tendríamos que tener un controlador de 50 amperios, sino uno de 25, ¿sí? Todo depende de lo que ustedes tengan instalado. Bueno chicos, si les gustó el video, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios y hasta una próxima. Bye bye.